Para ilustrar y recrear la introducción de nuestro estudio de hoy, vamos a suponer que cada uno de ustedes es un experto y habilidoso albañil y ocupa un día para colocar 100 bloques que edificarán una pared. Repito la medida, 100 ladrillos al día para edificar una pared. La complejidad es que debemos levantar un poco más esa pared y requiere 1000 bloques, no 100. Entonces pregunto, ¿cuántos días necesita para colocar esos 1000 ladrillos? ¿10 días? ¿Seguros? Sí, en una simple regla de 3. Ahora piense que se trata no de una sencilla pared, sino de un muro de contención. Se requiere colocar 10,000 ladrillos. ¿Cuántos días necesita? ¿Cuántos días necesita para 10,000 ladrillos? De acuerdo, 100 días. Ahora díganme, ¿cuánto tiempo necesita para botar esa pared que le llevó 100 días construir? ¿Cuánto tiempo necesita? A ver, están murmurando, pero nadie se atreve a decirlo. ¿Cuánto tiempo necesita? Un par de minutos. Depende de las herramientas. Suponga que tiene lo mejor en herramientas. Unos minutos. De acuerdo. Oigan esta relación. Lo que les llevó más de 3 meses edificar, le sobran unos pocos minutos para derrumbarlo. Así es que eso nos hace concluir que es más difícil construir que destruir. O debo mejor decir, es más fácil destruir que construir. Entonces yo haría bien si digo que una reputación que me ha llevado meses o años en edificar, bastan unos minutos para arruinarla. Meses o años de ganar esa reputación me lleva unos minutos echarla abajo. Un hombre o una mujer puede arruinar su vida en unos minutos de desenfreno. 10 años de matrimonio se pueden venir abajo por una pequeña aventura de 2 horas. O una pequeña imprudencia en el volante nos puede llevar a la cárcel. Salomón dijo todo esto en esta frase: un caro perfume que todo el mundo aprecia, si usted se descuida y deja la tapa fuera de su sitio y una mosca cae en ese perfume, se pudrirá y echará a perder todo ese buen olor. Todo esto para recordarnos que una pequeña locura puede arruinar nuestra vida. Años de luchar se pueden venir abajo por una pequeña locura. O debería entonces yo decir una gran locura. Porque arruinar toda mi vida, llamarle pequeño a ese detalle, como que no es muy apropiado. Pero cuando pienso en lo que lo arruinó, fue una pequeña locura. Quizá usted es de aquellos que piensa que de vez en cuando una noche de copas, de vez en cuando un pequeño desenfreno, o de vez en cuando una noche loca, sin hacer referencia a la canción de Una noche de copas, una noche loca, aunque rima, no es algo que deberíamos exagerar ni privarnos. No es tan malo. A lo mejor es usted una de esas personas que ha pensado de esa manera y que quizás se enfada cuando alguien le dice:
usted es alcohólico. No, no exagere, parece predicador amarillista, de esos que gritan, solo porque una noche me emborraché un poco, era mi cumpleaños, era Navidad, era agosto, era Semana Santa, y le va sumando, pero no es alcohólico. Era una pequeña locura. Pues bien, los que así han pensado sobre la vida, 2 veces deberíamos atender el sermón de hoy titulado Cuidado con las pequeñas locuras. Vayan en su Biblia hasta Eclesiastés capítulo 10 y cuando la cita encuentran, les ruego se pongan de pie para mayor reverencia a la lectura. Cuidado con las pequeñas locuras. Capítulo 10, libro de Eclesiastés, verso 1. ¿Listas sus Biblias? Dice: las moscas muertas hacen hieder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Note que no se está refiriendo al vagabundo, se está refiriendo al sabio y honorable. Verso 2. El corazón del sabio está a su mano derecha, mas el del necio a su izquierda. Entenderán que esto no tiene nada que ver con política. Es únicamente, en aquel entonces no habían partidos de extremos. Simple y sencillamente, la mayor parte eran diestros. Entonces, en una especie retórica se referían a la izquierda como menos habilidosa. Verso 3. Y aún mientras va el necio por el camino, le falta cordura y le va diciendo a todos que es necio. No sé si alguna vez usted disfrutó decirse necio, pero la profundidad del proverbista enseña que no necesitamos decirnos que somos unos necios porque nos bastan nuestros actos para gritar a todo el mundo que somos necios. Verso 4. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar. La mansedumbre hace cesar grandes ofensas. Y empieza a relatar algunas pequeñas locuras que hunden a los hombres. Pero hasta ahí leemos. Señor, te suplicamos tu espíritu hable a nuestras vidas y lleves edificación para nuestro diario vivir, que nos esforcemos en vivir cada una de estas cosas. En tu nombre lo rogamos. Amén. Pueden tomar su asiento. Vivimos, trabajamos y estudiamos en relación con las personas. Y aunque no nos guste, no podemos evitar depender de ellas. Incluso quienes de ustedes trabajan con máquinas frente a un computador, que disfrutan no tener mayor relación con otros, dependemos de ellos tarde o temprano. Para colmo de gracias o de desgracias, usted júzguelo, la cadena de nuestra vida es tan fuerte como tan fuerte sea el eslabón más débil. Así es que debemos tener sumo cuidado, porque una pequeña locura de otros o nuestra rompe toda la cadena y va a arruinar nuestra existencia. Así es que atentos a esto. Cuando no tenemos ni la remota idea de que un ladrón está planeando entrar a robar nuestra casa, es lógico que nos descuidemos y de vez en cuando no tomamos las medidas pertinentes. Pero si intuimos que ese ladrón tiene planes, nos han advertido, pues nosotros vamos a tomar medidas para que no entre a nuestra casa. Salomón ahora nos está advirtiendo que alguien entrará a la intimidad de nuestra vida o nosotros mismos irrumpiremos y haremos pequeñas locuras que nos pueden arruinar la existencia. Me incomoda llamarles pequeñas, pero él así les llama, porque cuando pienso en mi vida, pienso años de reputación, años de esfuerzo, años lo que fuera,
se puede tumbar en minutos. Parece que fuera un terremoto enorme. Él insiste y me dice, no, son pequeñas locuras que te pueden arruinar la vida y que deberías prestar atención a ellas. En honor a eso, me dice algunas pequeñas locuras que los comunes solemos hacer. Entre ellas, verso 4 hasta el 7, léalo de nuevo conmigo, mismo capítulo. Ahora tiene algo que hablar con los jefes. Dice, si el espíritu del príncipe o del jefe se exaltare, se enojare contra ti, no dejes tu lugar. La mansedumbre hace cesar grandes ofensas. Esto por si el jefe le gritó o le faltó al respeto. Verso 5, hay un mal que he visto debajo del sol a manera de error emanado de los príncipes, es decir, de los que tienen autoridad. La necedad está colocada en grandes alturas y los ricos sentados en lugar bajo. Vi siervos a caballo y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. En simple español está diciendo, lamentablemente, no todos los que ocupan puesto de autoridad lo merecen, pero aun cuando lo merecen, suelen enojarse y hacer pequeñas locuras, y lo que es peor, no están obligados a pedir disculpas. Es que por eso son jefes, por eso son gobernantes, por eso son padres de familia, por eso son líderes en donde quiera, y no creen tener la responsabilidad de disculparse con nadie, hagan lo que hagan. Por supuesto, punto número 1, dice, lo van a lamentar. Así es que si en este culto usted ocupa el puesto de autoridad en cualesquiera áreas de la vida, entiendo que por ser usted el que paga, por ser usted la persona que lleva las riendas de ese negocio o de esa familia, usted se consienta la idea de que dijo o hizo algo que no debía, pero no tiene por qué pedirle disculpas a nadie. Si usted está en esa posición, tengo que recordarle algo. El que tiene mayor privilegio tiene mayor responsabilidad. Y sobre los gobiernos humanos hay un gobierno superior. Sería bueno que usted o yo, en posición de personas con autoridad, no hiciéramos pequeñas locuras que afecten la vida de otros. Pero si uno de estos días cometemos el error de hacerlas, tome en cuenta no pedir disculpas, no corregir y no compensar nuestras pequeñas locuras, nos va a acarrear consecuencias horrendas y puede arruinar nuestras vidas. Una pequeña locura que afecta gravemente la vida de otros puede arruinarnos también la nuestra, sobre todo en un país como el que vivimos. Déjenme citar ejemplos. Todos los que aquí tienen empleados y que creen que pueden gritarles y que pueden amenazarlos con despedirlos y creen que pueden hacer las cosas de forma grosera porque son los que mandan, ¿alguna vez pensaron que ese empleado puede cometer locuras peores que las suyas? Estamos viviendo en un país con una delincuencia horrenda. Es una pequeña locura que puede arriesgar la seguridad de su familia. Si usted ya no está feliz con esa persona, si usted cree que ese empleado no debe trabajar con usted, delante de Dios, lo responsable es pagar su tiempo y con respeto decirle: lo lamento, ya no puede trabajar conmigo. Pero usted no tiene la autoridad de llamar la atención a gritos
y despedir a la gente de forma inhumana, que es lo que algunos consideramos pequeñas locuras. Nos está diciendo Salomón, lo vamos a pagar muy caro. Se esperaría que los que están en autoridad fueran personas sensatas y se esperaría que por el hecho de haber ido a la universidad, pues entonces tengan educación para tratar a las personas y tengan un poco de humanismo para referirse a otros. Pero lamentablemente algunas de esas personas fueron a la universidad nada más para sacar ventaja en la vida de otros. Pero respeto y humanismo muy poco. Y dice ahora Salomón, es una pequeña locura que la vamos a pagar muy cara. Eso por la parte laboral, pero también puedo ilustrarlo en la parte familiar. Es exactamente igual. Una pequeña locura en nuestro matrimonio puede tumbar años de lucha, de tolerancia y de paciencia. Mucho cuidado, hombres y mujeres que están en autoridad. Una pequeña locura arruina nuestras vidas. Ahora, en el otro extremo, a los que estamos bajo autoridad, también nos recomienda y nos dice, no deje su lugar por la locura de su jefe. Quédese en su sitio. Sobre el gobierno humano hay un gobierno mayor que está viendo lo que ese hombre o esa mujer está haciendo. Y un poco de tolerancia, paciencia puede calmar las ofensas. Quédese en su sitio. No se rinda antes del tiempo. No piense que la locura de otros debe arruinar su vida. Les dije hace unos minutos, lamentablemente, dependemos también de las locuras de otros. Y en ese sentido, Salomón entonces nos grita, no dejes que las locuras de otros arruinen tu vida. Si el que está haciendo o diciendo locuras es otra persona, usted quédese en su sitio. Si es su pareja la que dijo o hizo locuras, usted quédese en su sitio. No desespere. Y sé que en algún momento pensaremos, es demasiado, están pisoteando nuestra dignidad, esto no está bien, es mejor quedarse en su sitio hasta que sea Dios quien resuelva las cosas. Nuestro sermón dice, cuidado con las pequeñas locuras, suyas y las de otros. Nos llevó 1000 días levantar esa pared, la puede tumbar en minutos. Una pequeña locura. Segunda cosa, capítulo 10, verso 7, nos dice de otra pequeña locura de nosotros los mortales. 10:7. Vi siervos a caballo y príncipes que andaban como siervos. El que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportillare vallado le morderá la serpiente. Esto de aportillar es colocar una puerta, mover las piedras para ubicar y reconstruirlo. Verso 9. Quien corta piedras se hiere con ellas, el que parte leña en ello peligra. Si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado o afilado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. El que lee estos versos de forma casual y rápida pensará, Salomón está diciendo que mejor no hay que hacer nada, solo así no se corre riesgo. Porque mire, si levanto portillos me puede morder una serpiente. Si corto un árbol necesito más fuerza porque pierde filo el hacha. No, él no está diciendo eso. Verso 11, si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada le sirve al encantador. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los del necio causan su propia ruina. ¿Qué está diciendo ahora Salomón? Dice que algunos son tan pero tan buenos en sus trabajos, tan habilidosos, tan diestros, que se vuelven presuntuosos y descuidados, y eso los convierte en un grave peligro. A los buenos en lo que hacen, cuidado, porque
la locura de volverse presuntuosos y descuidados los convierte en un grave peligro. Utiliza cuando menos 3 ejemplos para demostrar su argumento o su verdad. Primero se refiere al que edifica un muro. Dice que por su habilidad olvida que en medio de las piedras las serpientes hacen sus nidos. Y si usted nunca lo supo, ahora usted debe prestar mucha atención a esto. Imagino que alguna vez vio ese pequeño documental, no sé si fue en Discovery Channel o en uno de esos, en Animal Planet. Me llamó la atención porque la esposa cuenta, enojada, frustrada y llorando en el documental, que ella vivió enfadada, amando perdidamente a su esposo durante 15 años y enfadada semana a semana porque su esposo amaba los deportes extremos. Cada vez que algo significaba riesgo de muerte, como que para él la adrenalina corría. Aventarse desde un avión por paracaídas, tirarse de un puente y cosas de esas eran su placer. Luego encontró un amigo zootecnista que lo empujó y lo inició en animales peligrosos y exóticos. Y se iba el fin de semana para conocerlos. Y ella siempre diciéndole, usted me va a matar a mí. ¿Por qué tiene que andar en esas cosas? ¿Por qué no mejor se anima, agarra un deporte o un hobby tranquilo en donde la adrenalina corra por su cuerpo y yo no tenga mi corazón en un hilo? Lo fastidió tanto y él la amaba tanto que dijo, está bien, lo voy a obedecer. Mi matrimonio es más importante, dijo, voy a obedecerla. Así que decidió simple y sencillamente caminar, hacer un poco de montañismo todos los domingos. Y ella feliz le dijo, así incluso yo puedo acompañarlo. En una de esas caminatas vio unas piedras, vio que algo se movió y como él era amante de los animales, movió una piedra y una cascabel lo mordió. Y como estaban a muchos metros de altura, murió. Su esposa llorando en el documental dice, lo hubiera dejado que siguiera en las alturas. Una pequeña locura de mover una piedra, había un nido de serpientes cascabel y le mordió. Salomón está diciendo a los que edifican muros y mueven piedras, el hecho de que usted sea habilidoso y experto no le da el derecho de no tomar precaución. Ese es el primer ejemplo que pone. El segundo, el encantador de serpientes. En esa época eran comunes. Los de ese entonces sabían que las serpientes de esa especie no tienen oídos externos. Esas serpientes no se mueven por el sentido del oír, sino por la vista. Más sensores que no soy capaz ni es caso importante ahora explicar. Lo que a ellas las emboba o las encanta es el movimiento. Por eso es que dice que aquel que es mordido porque no fue capaz de encantarla, está diciendo, mire, ¿no tiene un trabajo menos riesgoso en que ocupar su tiempo? O en el peor de los casos, ya que usted quiere hacer ese trabajo, ¿por qué no se consigue una mangosta y la tiene a la par? Para los que no saben, la mangosta es también llamada suricata en algunos países. Es el enemigo mortal de las serpientes. Las mangostas disfrutan comiendo serpientes. Las serpientes le temen a la mangosta. Entonces algunos encantadores tenían la mangosta a su derecha. Si de pronto cuando la serpiente salía los movimientos del encantador no eran suficientes para embobarla y la serpiente lo atacaba, la mangosta llegaba antes. Salomón dice, al menos eso debería ser, pero usted es tan necio que confiando en sus habilidades va a terminar mordido por una cascabel, una pequeña locura. Finalmente,
ocupa el argumento de cortar el árbol sin afilar el hacha. Quienes nunca han hecho esto, les recomiendo, no se les ocurra querer cortar un árbol o cortar leña si su hacha no tiene filo. Todo su cuerpo resentirá su torpeza, porque cuando usted golpea la madera sin filo, el golpe se va a todo el palo del hacha y se convierte en uno solo con su brazo, y ese golpe va a golpear su columna vertebral. Está diciendo, su fuerza bruta solo demuestra que usted es un bruto. Si piensa cortar un árbol sin afilar el hacha. Bueno, todos estos argumentos Salomón los ocupa para advertirnos y gritarnos. Qué bueno que tengamos talentos y que seamos diestros en lo que hacemos, pero aún con toda esta destreza somos unos verdaderos necios y tontos si no nos tomamos las precauciones en lo que hacemos. Usted es un gran hombre de negocios, felicidades. Y de hecho, su solvencia económica demuestra que usted no tiene mayores preocupaciones, porque es de los que dice, perdí en este negocio, en 2 semanas lo recupero en uno mayor. ¡Qué bueno por ello! Salomón está diciendo, pero no sea descuidado, tome precaución. Y si sirve esto de ejemplo, escuché a aquel economista decirle a un hombre de negocios, porque parece este era el negocio de la vida de ambos, pero necesitaban más capital. El economista le dijo, pero no es buena idea que hipoteques tu casa para esto. Existe un pequeño riesgo de que nos equivoquemos. Él dijo, el experto en negocios, ¿cómo me voy a equivocar? Tengo 60 años haciendo esto. Pero se equivocó. No se imaginó que en esos días es cuando venían todas estas tormentas que arruinaron la cosecha. La falta de cosecha provocó que los demás inversionistas se largaran, hubo desconfianza en el banco, es una telenovela, perdió su casa y todo, años de vida. Se lo advirtieron, pero era tan diestro que dijo, ¿por qué? Salomón nos está gritando, debería tomar precauciones. Usted que es muy joven y cree que tiene muchos años para estudiar, porque ahora solo tiene 21 o 22, sus papás ya lo tienen harto diciéndole, estudia, ¿qué vas a hacer en el futuro? Y usted dice, estoy joven. Algo puede suceder que usted o yo no lo esperamos ni lo deseamos. El ser presuntuosos y no tomar precauciones, aunque seamos buenos en lo que hacemos, nos convierte en personas necias y tontas. Válido, creo, es decirle a todas las señoritas que son muy guapas y que por ser lindas están pensando, puedo hacer lo que quiera. De los 30 en adelante su historia va a ser distinta. Y de los 40 en adelante, mejor ni les digo porque las señoras se enfadan. Entonces, no sea presuntuosa y necia al no tomar medidas para su adultez y su vejez. Y ahora que es muy linda y con mucha fuerza y además soltera, tome las precauciones para cuando todo eso cambie. Finalmente, para mí, la peor locura que un hombre o una mujer puede cometer es estar lejos de Dios. Eso es ser tan presuntuoso, vanidoso, y más cosas más, pero temo que en medio nuestro haya algunos así y se sientan ofendidos si sigo nombrando adjetivos. Me quedo hasta ahí en decir, ¿cómo puede ser que usted no tenga tiempo para la vida espiritual? Nadie discute que es bueno haciendo negocios, que es un buen profesional,
que tiene buena salud. Tantas cosas como los ejemplos que Salomón ya puso. Todos estos eran diestros. El que cortaba la madera era un oficio muy bien pagado en ese entonces. Los encantadores hacían dinero. Nadie sabía que las serpientes no tenían oídos. Entonces estos no solo embobaban a las serpientes, embobaban también a la gente y la gente pagaba por ver eso. Y lo mismo sucedía con cada uno de los ejemplos que Salomón menciona. Se aplaude su destreza, pero no sean necios, tomen precauciones para ello. Y en cuanto a la vida, la mejor precaución que podemos y debemos tomar es estar cerca de Dios. Es la peor locura estar lejos de Dios, aunque sea muy bueno en lo que hace. Y finalmente, tiene algo que decir con nuestra boca. Capítulo 10, verso 12. No, a nuestra boca es la expresión. Capítulo 10, verso 12. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. Si ya no tuviera tiempo, podría terminar aquí el sermón en decir: la pequeña locura de algunos es su pequeñita lengua. Y su pequeña lengua le puede arruinar toda la vida. Eso dice el verso 10, pero sí tengo tiempo, así es que puedo seguir leyendo. Verso 13 ahora. El principio de las palabras de su boca es necedad, y el fin de su charla, nocivo desvarío. Noten la ironía del verso 13. Dice que cuando un necio empieza a hablar, dice solo necedades. Y cuando termina de hablar, ¿qué está diciendo? Necedades. Solo puras necedades habla. Verso 14. El necio multiplica palabras. Ahora dice que los necios viven hablando. No habla de los predicadores, claro está. Aunque no sabe nadie lo que ha de ser y quién le hará saber lo que después de él será. El trabajo de los necios los fatiga porque no saben por dónde ir a la ciudad. Hasta ahí voy a leer. Salomón en el libro de los Proverbios nos da tantos, pero tantos consejos respecto a nuestra lengua que me imagino él estaba queriendo hacernos entender. Entre las pequeñas locuras de los mortales, si no la más nociva, de las peores, es nuestra lengua. Por ello, en este capítulo dice, entre otras cosas, tenga cuidado que sus palabras no sean destructivas. Tenga cuidado que lo que usted habla no sea para lastimar y para hacer daño. El necio no repara en lo que va a decir. Lo suelta y ni siquiera estoy seguro que repare en el daño que hizo. De ahí que los insultos y groserías que un hijo o una esposa han oído, quizás nunca las olvidan. Y aunque usted sea un buen hombre, y aunque usted les ame, haber dicho esas torpezas, lo vamos a tener que pagar el resto de la vida. Porque su esposa no era lo que usted dijo. Y yo sé que usted me va a decir, pero es que pastor me sacó de quicio y las circunstancias y no tenía otra cosa, y como me crié en la calle y allí en la calle todo lo que me han dicho son piropos, entonces yo aprendí esto, pero yo jamás dije ni sentí lo que yo dije, no lo sentía, pero lo dijo. Y si fueron groserías que una mujer, nunca he sido una ni quiero serlo, pero he leído y escuchado que algunas mujeres dicen, yo no sé si esto tiene razón científica, pero lo he escuchado, habría preferido que me pegara y no que me dijera eso. Yo digo, ¿de veras prefiere que le peguen? Las mujeres dicen, es un daño tan grande lo que dijo. Y estoy hablando de ejemplos que he oído en consejería. ¿Y qué dijo? Pues me dijo que yo me portaba como una prostituta. Hermana, ¿cuándo sucedió eso? Hace como 8 años. ¿Y por qué ahora me está diciendo esto si la crisis es reciente? Nunca lo olvidé. Wow.
Y el que está llorando ahora no es ella, es él. Porque ya antes dijo Salomón, tenga cuidado con las pequeñas locuras, porque las riendas ahora están en poder de ella. Los hijos crecieron. Uno de ellos se convirtió en un buen profesional. Y le dijo a su mamá, porque su hijo tampoco olvida las groserías que le dijo, que era un inútil, que era un bueno para nada, que era un homosexual, con otras palabras, porque su hijo no quería llevar el estilo de vida de su padre. En cuanto tuvo su primer sueldo, lo que dijo es, mamá, cuando usted quiera nos largamos. Se la llevó. Ahora él no tiene, porque tuvo un accidente, perdió su trabajo, perdió su familia, perdió todo. Esa reunión hace varios años no fue para ayudarle a ella, fue para ayudarle a él. Una pequeña locura. Hace 8 años todavía la siguen guardando. Nuestras palabras no deberían ser destructivas. En otros pasajes la Biblia se refiere a nuestras palabras como armas de guerra. También la ilustra como fuego, como veneno. Debe ser grave. Y aquellos que no hemos reparado en eso, cuidado cada vez que estamos enojados. Podemos decir cosas que lo vamos a lamentar siempre. Además, son palabras sin control. Dice que el necio multiplica su necedad y que no se da cuenta que todos los demás piensan y usted nunca para de hablar. Y si alguna vez le dijeron, por favor, présteme la guitarra, entienda que Salomón le está hablando a usted. Y que cuando le dijeron de esa manera no le estaban aplaudiendo ni estaban diciendo, ¡ay, qué hablantín es usted, qué lindo! No, le estaban diciendo, ¡qué poca educación! ¡Pare de hablar! Eso nos estaban diciendo. Por supuesto que yo creo que aquí no hay nadie con estas características. Por eso me voy hasta el verso 20, porque hoy sí el tiempo se nos terminó. Verso 20. Dice, ni aún en tu pensamiento digas mal del rey, siempre lo de la lengua, ni en lo secreto de tu cuarto digas mal del rico, porque aves del cielo llevarán la voz y las que tienen alas le harán saber la palabra. Bien, si usted tiene algo en contra y qué decirle a su jefe, a su esposo, a su líder o a quien sea que tenga autoridad sobre usted, lo mejor es que se lo diga personalmente, si es que se lo quiere decir. Pero no se le ocurra, dice Salomón, decirlo a sus espaldas, porque hay tantos pajarillos deseosos de abrir el pico que más va a tardar usted en decirlo que en ellos saberlo. Y va a ser una pequeña locura que le puede costar una amistad, matrimonio, un trabajo y qué sé yo cuántas cosas. Y creo que la mayor parte nunca olvidamos ese refrán que fue rasgado de la Biblia, que en boca cerrada pues no entran moscas. Pequeñas locuras que nos pueden arruinar la vida. Finalmente, empezamos este estudio con un ejercicio, terminémoslo igual. Respóndanme, ¿puede alguien llamarse soldado si no es parte de un ejército? ¿Es soldado? No, ¿verdad? ¿Qué será? ¿Qué es entonces un soldado si no es parte de un ejército? No, no es parte de ninguna milicia. Él se ha puesto uniforme de soldado, soy un soldado. Y le preguntan, ¿de qué regimiento? No, no tengo. ¿Y de qué milicia? ¿Qué es eso? Pero soy un buen soldado. ¿Es un soldado? ¿Qué es? Bueno,
Un vendedor que no tiene clientes. ¿Es vendedor? Un vendedor que no tiene clientes. ¿Es vendedor? ¿Qué convierte al vendedor en vendedor? Que tiene clientes, ¿no? Entonces, ¿qué es? Es como aquel que llega a una oferta de trabajo o de ventas y el que le entrevista y su profesión, vendedor. ¿Y qué ha vendido? Nada. Usted es un buen vendedor. Entonces el que está haciendo la entrevista piensa, este no es un vendedor, ¿qué es? Un farsante. Bueno, yo no lo dije. Un marinero que no tiene barco ni tripulación, ¿qué es? Un loco. Ok. Un jugador sin equipo. Dice, soy un gran jugador de fútbol. No, mejor, soy un gran jugador de básquetbol. Pero no tiene equipo. ¿Qué es? Ahora usted me va a resolver, hermano Tony. Porque esta es la última pregunta. Alguien que dice ser cristiano, pero no tiene relación con Dios, ¿qué es? Un inconverso. Alguien que dice conocer al Señor, pero no tiene iglesia, no tiene ministerio, ni lee la Biblia, ni ora, ¿qué es? Es un hablador. Si queremos ser muy condescendientes y ser cortés en nuestra forma de referirnos, alguien que se llama religioso, pero no tiene una relación con el Dios Padre, es simple y sencillamente una persona necia. Que quiera Dios que esa pequeña necedad no arruine su vida aquí y en la eternidad. Vamos a orar. Señor, gracias por hablarnos y ministrar nuestras vidas. Ayúdanos a corregirnos a los que cometemos esas pequeñas locuras. Perdónanos porque entre tanto estudiábamos el pasaje y nos hemos recordado de varias de esas pequeñas locuras. Y Señor, si hay personas sin Jesús, toca sus corazones mientras oran, rostros inclinados y ojos cerrados. Si usted, hombre o mujer, nunca ha abierto su vida a Jesús, ese es un pequeño error terrible, pero puede corregirlo ahora y nadie le va a invitar a que venga al frente para que le aplaudan, para que cambie religión o algo que se le parezca. Esto es entre usted y Dios. Por lo que si alguien esta mañana dice, predicador, me gustaría recibir a Jesús, ¿dónde está? Le invito a que levante su mano en señal y me deje orar por usted. La baja de inmediato. No olvide que una pequeña locura puede derrumbar nuestra vida aquí en la eternidad. Y cuando se trata de no abrir mi corazón a Jesús, esa es la peor locura que puedo cometer. ¿Habrá alguien que dice, sí quiero venir a Jesús y levanta su mano en señal? ¿Habrá alguien? ¿Alguien que toma la mejor decisión de su vida? Y con valor y decisión levanta su mano y me deja orar con usted. Alguien esta mañana. Señor, si todos somos salvos, gracias, ayúdanos a corregir, que tu paz y bendición nos acompañe. En tu nombre oramos, amén. Nos vemos media semana. Que la paz de Dios nos acompañe y Dios nos bendiga a cada uno.